ustedes me van a ayudar a encontrar el resultado de esto. Por eso les pedí su calculadora, porque me van a ayudar a hacer operaciones, ¿ok? Yo les voy a ir guiando y ustedes me van a ayudar a hacer operaciones, indicar el resultado. Recuerden utilizar el chat cuando yo les pregunte, o pueden abrir su micrófono en caso de que lo requieran, ¿ok? Voy a hacer grande mi pantalla, entonces, de hecho, no voy a estar viendo el chat, no me permite ver los mensajes. Entonces, si les pregunto cuánto les da de resultado, con confianza abran su micrófono, me van a ayudar mucho, ¿ok? Para explicar este ejercicio. Y bueno, ¿de qué va esto de suma de vectores por el método analítico? Vamos a resolver este ejemplo. Vemos que hay 4 personas que están jalando un bloque muy pesado. No sabemos de qué es. El caso es que está atado con una cuerda y cada uno de ellos lo está jalando. Se está ejerciendo fuerza. Esta N en cada uno de los vectores, en cada una de las magnitudes de los vectores, está indicando fuerza. La fuerza se mide en newtons. Entonces, cada una de estas personas está aplicando cierta fuerza, cierta magnitud vectorial pues, en la soga que le tocó, ¿ok? Y como está jalándola, pues se forman ángulos con respecto de la horizontal. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, la fuerza aplicada de cada una de estas personas es una magnitud vectorial. El objetivo de resolver este ejercicio es encontrar la resultante. ¿Y qué voy a obtener con la resultante? ¿O qué me va a indicar la resultante en este ejercicio? Pues me va a indicar hacia dónde se moverá la caja, ¿ok? Entonces, pues la caja está recibiendo varias fuerzas, pero ¿hacia dónde se va a mover? Pues lo voy a encontrar haciendo las operaciones para encontrar la resultante, ¿ok? Lo primero que se hace es que todos estos vectores se pasan a un sistema de coordenadas de esta manera, un sistema X y Y, ¿ok? Entonces vamos a analizar cómo se pasó cada una de estas coordenadas. Tenemos acá que el vector 1, este es el vector 1, tiene un valor de 70 newtons. Tiene un valor de 70 newtons y forma un ángulo de 25 grados con respecto de la horizontal. Recuerda que cuando yo te mencionaba que era respecto de la horizontal, es decir, que era con respecto al eje X, X positivo. Entonces, pues dibujo un ángulo de 25 grados y con una escala dibujo una línea del ángulo que me va a representar 70 newtons. A lo mejor puedes poner 7 centímetros que te va a indicar los 70 newtons, ¿ok? Ese es el primer ángulo. Ese es el primer vector, se llama F1. Vamos con el segundo vector, es el F2. Y vemos que el F2 está sobre la horizontal. No hay ningún ángulo aquí indicado, ni abajo ni arriba, más que 25 grados, pero que fue de F1. Entonces se puede indicar que está sobre la horizontal. Entonces, vamos a dibujar un vector de 80 newtons o de 8 centímetros, según tu escala, sobre la horizontal y no va a tener ningún ángulo. Lo dejamos ahí sobre la horizontal y va a quedar este vector de verde. Vamos con el número 3, que es este de 90 newtons, y acá nos está indicando que tiene un ángulo de 35 grados con respecto de la horizontal. Entonces, pues dibujamos el ángulo, trazamos la línea y dibujamos un ángulo de 35 grados. Ahora fíjense acá con el F4. F4, entonces tiene un valor de 60 newtons. Pero, ¿cuál será entonces su ángulo con respecto de la horizontal, es decir, con el eje X? Pues entonces yo puedo tomar de referencia que acá tengo un ángulo de 30 grados, pero ese 30 grados me indica con el eje Y, ¿ok? Entonces, para completar el de 90 grados, para completar un ángulo acá de 90 grados, si ya tenía 30 grados aquí,
este espacio, este ángulo es de 30 grados y yo sé que todo esto me forma un ángulo de 90 grados, pues entonces me faltan 60 grados y le indico aquí los 60. Trazo el ángulo y queda indicado F4, ¿ok? ¿Qué es lo que se hizo acá? Pues todos los vectores de fuerza se pasaron a un sistema de coordenadas. Bien, respetando sus valores y respetando sus ángulos. Lo que sigue es encontrar las componentes de cada uno de los vectores. Para eso voy a utilizar una pizarra. Aquí. En un momento les comparto el link de esta pizarra. Por ahora nada más es que observen cómo se va a resolver. Bien. Entonces, es exactamente el mismo ejercicio, nada más que me pasé a la pizarra. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues ahora voy a encontrar las componentes de cada uno de los vectores. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacer una tabla. Yo ya tengo acá de referencia mi sistema de coordenadas y los vectores. Acá lo tengo. Y ahora, pues voy a hacer una tabla donde yo ponga todos los datos que me están pidiendo. ¿Ok? Entonces, del vector 1, voy a poner sus datos. La tabla debe de indicar el vector, el ángulo, la fórmula para encontrar el componente X de ese vector y la fórmula para encontrar el componente Y de ese vector también. ¿Ok? Entonces, F1 tiene un valor de 70 newtons. F1, pues es igual a 70 newtons. Pongo ahí su valor, lo escribo acá, ¿ok? ¿Y qué ángulo tiene con respecto a la horizontal? Y en este caso, vamos a tomar la horizontal positiva, ¿ok? El eje X positivo, ¿bien? Ay, quiero que se vea bien esto. Enviar al frente. Ok, ahí está. Entonces, voy a encontrar el ángulo de F1. Este es F1, ya escribí su valor aquí. Y ahora, ¿cuál será su valor del ángulo? Pues acá veo que tiene un ángulo de 25 grados con respecto al eje X. Entonces, pues escribo ese valor. A ver, ¿dónde estaba? Bueno, lo voy a escribir así. Ángulo, mejor lo voy a escribir con mi lápiz. Ángulo es de 25, ¿ok? 25 grados. Bien, ¿qué sigue? Pues ya con esa información voy a ocupar las fórmulas que me está indicando ahí la componente X y la componente Y. Es decir, sustituyo los newtons o el valor del vector y el ángulo en esta fórmula primero para fx, ¿ok? Y tengo que fx o la componente de fx para este vector, entonces me va a quedar como el valor del vector, que es 70 newtons, por el coseno del ángulo. ¿Y cuál es el valor del coseno de este ángulo? Pues es 25, ¿ok? Y esa es la fórmula que voy a utilizar para encontrar el componente X de este vector. Y entonces, ¿cuánto dará esta fórmula? Ustedes en su calculadora pueden hacer esta operación de forma directa o lo pueden hacer encontrando el coseno de 25 y multiplicándolo por 70. ¿Alguien tiene el resultado? 63.44. Ok, 63.44. ¿Alguien más le dio el mismo resultado o tiene otro resultado? A mí me dio 69.38. A mí me dio 63.44. Ok, muy bien. Igual a mí. Igual, bien. Sí, es 63.44. Vamos a utilizar un punto, una cifra después del punto. ¿Ok? Vamos a utilizar una cifra después del punto.
para redondear, en caso de que tengamos que redondear, pues lo hacemos, es 44, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar 4, 63.4 newtons. Newtons porque estamos hablando del vector fuerza. Entonces, para este primer f de x, pues ese es su resultado. Vamos a hacer lo mismo para cada uno de los vectores y para cada uno de los ángulos. Entonces, para f de y de este mismo vector, lo mismo. Va a ser 70 newtons, pero ahora va a ser con seno de 25. Ya no va a ser coseno, porque estamos hablando de eje X, entonces ahora va a ser sen de 25, ¿ok? ¿Alguien ya tiene el resultado? 29.58. 58 se puede redondear a 6, ¿ok? Entonces es 29.6. Vamos a redondarlo a 6, sus unidades son newtons. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo por cada uno de estos vectores. Ahora, es importante recordar que el ángulo se va a tomar desde el eje X positivo, entonces algunos de ellos tienen situaciones especiales que vamos a estar aquí analizando, ¿ok? Vamos con el F2. El F2 es igual en magnitud a 80 newtons. Tenemos su magnitud y ahora necesitamos saber el ángulo. Necesitamos saber el ángulo de F2, pero F2 está sobre X. F2 está sobre X. No hay ningún ángulo que haga que se levante respecto a la horizontal. ¿Ok? Entonces, ¿qué se pone de ángulo en este caso? Pues si no hay ningún ángulo, no hay por qué poner alguna cifra. Entonces, en este caso, pues tenemos que poner 0, ¿ok? En este caso, el ángulo formado es 0. Entonces, en F2 habrá 0. ¿Bien? Vamos a analizar entonces cómo quedaría ahora el caso de F3. Y ustedes me van a ayudar aquí con F3. Ay, perdón, puse una cosa ahí. F3 tiene un valor de 90 newtons. Esa es su magnitud. Pero ahora, ¿cuál será su ángulo de F3? F3 es este amarillo. 35 son. 35, pero a partir de X negativo. Acá tenemos X negativo. Y para hacer este ejercicio estamos tomando en cuenta X positivo. Tendríamos que restarle 180. A 180 le quitamos 35 y tomamos ese ángulo, ¿no? Exactamente, porque voy a partir de X positivo y entonces voy hasta que encuentro el F3, el vector F3. Y entonces, ¿cuánto me queda? 180. 145. 145, excelente. Entonces, ahí vamos a poner 145 en su ángulo. Perfecto. Y ahora nos falta, pues, el siguiente, que ya sería el último, F4, es igual en su magnitud a 60 newtons. Ahora tengo que analizar cuál sería su ángulo. Entonces, igual que lo hice con F3, parto de X positiva. Entonces, vamos a dar la vuelta hasta encontrar este ángulo, que no es una vuelta completa, pero pasa por el primer cuadrante, el segundo cuadrante y el tercer cuadrante, que es el donde se encuentra F4. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el valor completo del ángulo desde Fx, desde X positivo hasta F4? 360 menos 60. Menos 60. 360 menos 60. No, vamos a pensar otra vez, vamos a analizarlo. Tenemos acá 180, ya me lo había dicho alguien, no recuerdo quién. 270. 270, ¿por qué? ¿Cómo se realizó eso? Porque sería de ahí donde parte el eje X a donde quedarían 270 grados. Porque ahí es en ese cuadrante donde marca la abertura del ángulo, ¿no? ¿Ok? ¿Y después? Lo mismo que en el caso anterior, restarle.
restarle. ¿Cuánto se le restó? Se le restaría los 60. No, Los 60. Serían 210, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy restando 270 menos 60. El 60, este 60 está respecto a X negativa. Ahí nada más hay que tener cuidado. ¿De dónde está marcando el 60? 60 es este ángulo. Si acá tengo 60, ¿cuánto tendría yo aquí? 30. 30, exactamente. Entonces, tendría que restar 270, así como tú me comentabas, pero menos esto. 30. Exacto. ¿Cuánto me daría de resultado? 240. 240. Muy bien, exactamente. Ahí es como recordar cómo estaba situado los ángulos, resumar o restar. Recuerden que no es la misma forma para todos, cada quien lo puede encontrar aún de una forma diferente, pero el resultado pues tiene que ser el mismo, ¿ok? Alguien me mandó un mensaje, voy a ver, dice... Claro, sí, me recuerdas, por favor. Ok, entonces ya tengo el ángulo de los 4. Quise primero sacar los ángulos porque voy a hacer esta imagen chiquita. Les explicaba que no vamos a tener el mismo método tal vez todos para calcular los ángulos o para llegar a la respuesta que necesitamos. A lo mejor a mí se me hacía más fácil sumar 180 más los 60. Pues si ya sabíamos que estos medía 180 en ángulo, y acá tengo un pedacito de 60, pues nada, lo sumaba. Pero ahí sus compañeros lo hicieron de una forma diferente. Si sabían que hasta el tercer cuadrante de eje Y teníamos 270 y acá teníamos 30, pues entonces una resta. Se pueden utilizar diferentes métodos, pero el resultado va a ser el mismo, ¿ok? Si el método es el correcto, pues el resultado va a ser exactamente el mismo. Y ahora bien, ya tengo los datos, lo que sigue, pues es sustituir, multiplicar, etcétera. Entonces, en lo que yo voy anotando aquí, les voy a estar preguntando cuánto les está dando de resultado de cada una de las operaciones. Entonces, vayan haciendo sus operaciones, tengan cuidado con los números, quién es el vector 1, 2, 3 y 4, si debes de utilizar sen, coseno, para encontrar las respuestas, ¿ok? Ahora yo les pregunto, chicos, ya tienen el resultado de f de x del vector 2, es decir, 80 newtons por Sería coseno 0. de 0, exactamente. ¿0? 80. 80, sí. Cuidado ahí porque coseno de 0 da 1, ¿verdad? Si ya lo comprobaron. Entonces nos quedaría 80 por 1. Coseno de 0 da 1, entonces ahí nos daría 80. Muy bien. Ahora sí, con f de y, 0. 0. 0. ¿Por qué? Porque sen de 0, pues nos da 0. 0 por una cantidad, pues nos da 0. Muy bien. Entonces, nada más hay que tener cuidado con si estoy utilizando sen o coseno. Ok, hay algunas reglas trigonométricas que podemos recordar que pues no sería necesario hacer las operaciones en la calculadora, pero en algunos casos pues es mejor apoyarse de las herramientas que tienes, pues de tu calculadora, ¿verdad? Ahora estoy haciendo del F3, del vector 3. Estamos realizando el análisis de las componentes X y componentes Y, respectivamente, de cada uno de los vectores del ejercicio. Ok, entonces tengo para el componente X del tercer vector, que es 90 newtons por coseno de 145, ¿cuánto da? 73.72. Menos 73, perdón. Punto 72. Exacto. Y en algunas operaciones, utilizando estas razones trigonométricas, nos va a dar negativo. Y tenemos que respetar el negativo
el número negativo que nos esté dando, ¿ok? Acá en este caso es menos 73.72, escuché. Vamos a redondearlo, 73.7. ¿Ok? Y ahora vamos, perdón. El segundo da 51.62. Ok, pues Sería 51.6, ¿no? ajá, 51.6. Redondeado, pues nos daría 51.6. Ay, se me olvidó poner aquí las unidades, pues son newtons, estoy hablando de fuerza. Entonces, ahí están sus unidades. Redondeado, el segundo me da 51.6. ¿Por qué redondeado? Pues porque estoy utilizando una cifra nada más después del punto. Entonces, si me encuentro un 6, pues ahí pues lo redondeo la siguiente cifra. Bueno, la cifra anterior, ¿ok? Aplico ahí la técnica de redondeo. Y vamos con el último. Ay, no lo escribí, pensé que ya lo había escrito. Pero es entonces los 60 newtons y acá tuvimos que hacer un análisis de los ángulos. Entonces, pues llegamos que el ángulo correspondiente a partir del eje X positivo, pues nos da 240. Entonces acá estamos encontrando las mismas componentes X, Y, pero con respectivos ángulos, ¿ok? ¿Alguien ya tiene el resultado de Sí, profe. Menos 30. Menos 30. Menos 30. menos 30? Ok, excelente. Y en el segundo da menos 51.96. Negativo. Sí, menos Menos 51 punto ¿qué? 96. Entonces ahí el 6 redondea al 9 y entonces el 9 me redondea al anterior. 50. Vamos a poner 52. Ok. Bien, ya tengo aquí los resultados de cada una de las componentes. Ahora lo que sigue es hacer lo que nos indica este signo que está aquí abajo. Y si ustedes recuerdan de mates, o si no recuerdan, tal vez ya lo van a ver, este signo significa sumatoria, ¿ok? Sumatoria de todas las X, aquí se pone, y sumatoria de todas las Y, se pone aquí abajo. Entonces, me van a apoyar, por favor. ¿Cuánto sería todas las X sumadas? 39.7. 39.7, muchas gracias. Entonces vamos a poner acá que todos vayan verificando sus respuestas, a ver si ven algún error me lo pueden comentar, por favor. Entonces, acá la sumatoria es de 39.7, tengo que también poner sus unidades, pues estoy hablando de newtons. Vamos a poner los newtons entonces. Y ahora vamos con el componente Y. ¿Cuánto da de resultado? 29.2. 29.2. Sí, ahora sí todos estamos de acuerdo que es 29.2 newtons. Tengo estos dos resultados. Yo creo que a la mayoría les dio estos resultados. Bueno, todavía no he acabado. Sigue otro paso. ¿Por qué? Porque estoy encontrando el valor de la resultante. Y apenas he encontrado el fx de la resultante y el fy de la resultante. Entonces, tengo que aplicar las fórmulas que me habían indicado para encontrar el valor de la resultante. Y las fórmulas están basadas en el teorema de Pitágoras. Entonces, con esta fórmula voy a encontrar la magnitud de la resultante. Y con la otra fórmula voy a encontrar, está basada en razones trigonométricas, entonces voy a encontrar el valor del ángulo de la resultante. Entonces voy a encontrar la magnitud y voy a encontrar el ángulo de la resultante. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora, pues sustituir, acá voy a separar esto, voy a sustituir en los valores encontrados en la tabla anterior, que son estos, ustedes me ayudaron a encontrarlos, voy a sustituir esto en las fórmulas indicadas. Entonces, ustedes pueden empezar a hacer las operaciones.
yo aquí, a ver, voy a acomodar, voy a empezar a sustituir. Ustedes pueden hacerlo en su libreta. Entonces, tenemos esta tabla, encontramos la sumatoria de X, encontramos la sumatoria de Y, las componentes Y, y tenemos los resultados de cada uno. ¿Ok? Ahora, pues tengo que tomar esta fórmula para encontrar el valor de la magnitud de la resultante. Entonces, f de x lo sustituyo en esta fórmula y me da 39.7, lo tengo que elevar al cuadrado, más 29.2, que lo tengo que elevar al cuadrado. Una vez que tengo sus resultados al cuadrado, lo sumo y me da un número. En este caso me dio 2428.63. ¿Ok? Me dio este resultado. Este resultado de la sumatoria de los cuadrados, le tengo que sacar la raíz. La raíz de todo este número es 49.28. Esta es la magnitud de la resultante. Ahora, tengo que encontrar también el ángulo de esta resultante que estoy calculando. El ángulo, entonces, lo puedo encontrar con esta fórmula. ¿Qué voy a sustituir? Entonces, la sumatoria de f de y de las tablas, que fue 29.2 newtons, lo sustituyo acá. Y pues también sustituyo f de x, que fue 39.7 newtons, aquí abajo, ¿ok? Hago la división. La división, pues me va a resultar un número y ese un número le calculo la tangente inversa, ¿ok? ¿Cómo puedo calcular entonces la tangente inversa? Pues con apoyo de mi calculadora científica o si tienes una página ahí, como la página de internet que te compartí de las razones trigonométricas, lo puedes calcular. Ahora, yo te presento acá una calculadora científica que pues se parece, tal vez se parezca mucho a la que tú tienes, o es similar, es como una calculadora científica muy general, ¿ok? Lo puedes calcular de forma directa. ¿Cómo? Pues te está pidiendo que sea una tangente inversa. Pues aquí tenemos tangente, pero esta tecla te está diciendo que es tangente y arriba tenemos así como pintado tangente inversa, está en amarillito. Al menos en esta calculadora está así, tangente inversa. Entonces, para utilizar la tangente inversa, vas a apretar esta tecla que se llama Shift y la tecla de tan, y entonces te aparece la tangente inversa, ¿ok? Si tú nada más presionaras la tecla tan, de tangente, pues te aparece tangente sin el inverso, y tú necesitas el inverso, entonces es Shift y tan, ¿ok? Yo voy a aprovechar que en esta calculadora tiene fracciones, entonces presiono la tecla de fracciones y voy a hacer la división. Voy a hacer de manera directa este cálculo y me quedaría 29.2 entre 39.7. Cierro el paréntesis y me queda 36.33. ¿Ok? ¿Qué es esto? Pues es el ángulo de la resultante que yo estoy encontrando. Esos son los dos resultados que necesito, entonces, para responder la cuestión que me hacían desde un principio. Bien, entonces indico que este es el resultado indicado. ¿Y de qué me sirve eso? ¿O por qué lo estábamos calculando? Bueno, acá te presento, pues aquí están las fórmulas, aquí está pues el ejercicio que me había dejado, encontré todos los resultados en la tablita, llené la tabla e hice las sumatorias. Estas son las sumatorias, también sustituí. Esto es lo mismo que acabamos de hacer. Nos dio resultados muy similares, ¿ok? Encontré acá entonces el ángulo. Acá nos dio, bueno, en la presentación les da 36.5, pero son por los decimales tomados, ¿ok?
Es aproximado el resultado que nos dio 36.33, es aproximado. Entonces, ¿qué significa todo esto? De la resultante encontré todo esto. F de X, F de Y, el valor de la magnitud y también encontré el ángulo. Pues eso significa entonces que tú lo puedes graficar. Puedes graficar esto que está aquí. Es decir, tomas F de X y a una escala, pues si estás utilizando centímetros, dibujas una línea sobre el eje X de 39.7 centímetros y entonces eso va a indicar la componente X de la resultante. También graficas la componente Y de la resultante, 29.2 newtons, si es una escala centímetros, 29.2 centímetros. Una vez que lo tienes graficado, vas a formar un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo se va a formar si unes el vector, este verde, unido con la punta del vector, este azul, ¿ok? Y se va a formar un triángulo rectángulo. Y esa hipotenusa que se va a formar será la resultante de esta manera. Este vector es entonces la resultante, ¿ok? Se unen entonces las puntas de los vectores y si mides con una regla y si lo estás haciendo con una escala adecuada y en centímetros, debe de dar 49.3 centímetros, que en la escala significarían 49.3 newtons, ¿ok? Y si mides el ángulo con respecto de la horizontal, es decir, con respecto al eje X, te debe dar de 36.5. Bueno, en nuestro caso de 36.33. ¿Y qué quiere decir todo eso? Pues que esta flecha roja es el vector resultante, que es la representación gráfica de estos 4 vectores que estuvimos analizando. ¿Ok? Entonces, la pregunta de ¿hacia dónde se moverá la caja? Si se estaban aplicando todas estas fuerzas, pues se moverá 49.3 newtons con un ángulo de 36.5 grados. ¿Ok? Ese es el objetivo de encontrar la resultante. Tú puedes medirlo con la regla, puedes comprobar el resultado. Si quisieras graficarlo, pues entonces tendrías que utilizar una escala adecuada. Tal vez un newton es igual a un centímetro o un centímetro es igual a 10 newtons. Ahí se tendría que elegir una escala adecuada.